¿Qué ha servido el divorcio express? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen dos distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. El doctor José Barroso Figueroa, quien además es secretario general de nuestra institución y profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar. Maestro, bienvenido como siempre. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación y estoy aquí con mucho gusto. Gracias. Y también el maestro Jorge Antonio Ibarra Ramírez, quien es profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de nuestra institución. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco la invitación, doctor, a este excelente programa que usted dignamente conduce. Gracias. En esas condiciones, usted escuchó que vamos a desarrollar el tema del divorcio express. En esas condiciones vamos a determinar qué ha ocurrido en los 13 o 14 meses que tiene en vigor este divorcio. Si el nombre que se le ha dado es el más adecuado jurídicamente, si se ha determinado su naturaleza jurídica, si podemos desde ahora saber si hay violaciones a la Constitución, si los nombres que se le han dado por los medios masivos de comunicación como express, espurio, rápido, son los adecuados. También considerar que ha sido un giro de 180 grados de lo que había y de lo que hay, incluso en la incidencia del número de divorcios que están ocurriendo desde el 3 de octubre del año pasado, en que se inició esta reforma. Igualmente, dada la sapiencia de los profesores que me acompañan, ustedes van a tener el privilegio de escuchar cuál es la opinión personal, como padres de familia, como abogados, como profesores, como personas de las que hacen cotidianamente este país, de quienes con su palabra, y usted, que nos hace el honor de vernos, va a saber, ya antes ha visto al maestro Barroso, que son los que se encargan de la formación de sus hijos, porque ustedes cuando nos permiten entrar hasta su hogar, iniciamos este diálogo que es precisamente sobre esta materia. Entonces, vamos a pedirle al maestro, al doctor José Barroso Figueroa, que nos haga el honor de ilustrarnos de manera general sobre esta cuestión del divorcio express. Por favor, maestro. Bueno, pues estamos frente a un nuevo tipo de divorcio, muy polémico por cierto, que parece estar orientado con muy buena fe hacia la supresión de las controversias interfamiliares. Resulta que, como podemos apreciar, actualmente como está regulado el divorcio, resulta largo y además fuente de diferencias familiares que con el tiempo llegan a ahondarse. Se crean rencores profundos entre los contendientes y además resulta muy oneroso. Creo que existió una buena intención en tratar de superar esas rivalidades que se pueden hacer muy profundas entre los cónyuges y que se reflejan en detrimento de los hijos. Sin embargo, y voy a adelantar un juicio a este respecto, me parece que de la manera como se ha hecho, pues realmente deja mucho que desear. O sea, ahí está la intención del legislador, la 4 legislatura que aprobó esto, la anuencia de la dirección jurídica del gobierno del Distrito Federal, el Poder Judicial también de la ciudad capital, y que ahora, como bien decía el maestro, en principio tenía la mejor intención, pero hasta dónde, y vamos a ver esos efectos durante el desarrollo de este programa, podemos decir que es lo mejor o lo más adecuado. Maestro Ibarra, desde el punto de vista también de su cátedra, su experiencia como litigante, ¿le parece a usted
que este divorcio satisface los supuestos jurídicos que esperaba la Asamblea? Bueno, como lo señaló el maestro José Barroso Figueroa, la intención del legislador pues es buena, pero la regulación del mismo no lo es. Dentro de la norma sustantiva como procesal, que durante el programa probablemente lleguemos a tocar, vamos a ver que está mal legislado. La intención sí es buena. O sea, de intenciones buenas puede estar el camino para que todos lleguemos al cielo. Pero esta es una realidad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es lo que pasa con las familias mexicanas? Porque, para empezar, diríamos, es el nombre para algo elemental más adecuado llamarlo divorcio exprés o incausado, porque finalmente, si usted busca inclusive en el diccionario la palabra incausado, no existe. Y express, pues puede ser, es una expresión del francés, del inglés, que, ¿qué quiere decir? Rapidísimo. Habría que considerar, maestro Barroso, el nombre. ¿Qué piensa usted de este? ¿Cómo se puede calificar? De esta denominación que se le da a este tipo de divorcio. Yo creo que es poco afortunado que se le llame divorcio incausado. Desde luego, la denominación divorcio express es peyorativa. Es decir, los medios de comunicación verdaderamente han hecho una burla del divorcio, como está regulado actualmente, al denominarlo express, para señalar la velocidad, la precipitación con que se hace, dejando pendientes de resolver cuestiones fundamentales. Ahora, yo creo que la mejor forma de denominarlo es simplemente divorcio sin causa, pero si se quiere utilizar una sola palabra, bien podría ser divorcio acausal, porque acausal estaría compuesto del alfa negativa, que nos enseñó el griego, y de causa, es decir, acausal sería sin causa. En cambio, incausado, ese prefijo in, pues lo mismo puede decir dentro que fuera. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es incapaz, quiere decir que no es capaz. Que algo es infundado, que carece de fundamento. Allí tiene una connotación negativa, es decir, extrae, no aporta. En cambio, en otras palabras, tiene una connotación opuesta, es decir, quiere decir sí y no no. Así, por ejemplo, cuando decimos incorporar algo, no quiere decir que lo saquemos, sino que lo adicionamos. Cuando decimos que algo es inflamable, no quiere decir que no se puede quemar, sino al contrario, que es susceptible de quemarse. Y cuando decimos que una persona ha sido investida con un determinado cargo, no queremos decir que sale de él, sino que entra. Entonces, incausado, como es una palabra que no tiene una connotación tradicional, como nos acabas de informar, ni siquiera aparece en el diccionario, pues bien podría uno, basándose en su etimología, pensar que está dentro o que está fuera. Es decir, que es un divorcio o sin causa o un divorcio incausado, es decir, que está dentro de una causa. Por eso me parece que esa denominación es nada feliz. Bueno, ya escucharon ustedes las doctas palabras del doctor Barroso, y precisamente, yendo incluso a los orígenes latinos, griegos, a lo que dice el diccionario, y que finalmente, si ustedes revisan el boletín judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya cogió carta de naturalización esta palabra y dicen divorcios incausados. Pero evidentemente que hay algo elemental. Si atendemos a lo que hizo el legislador, es darle a él o a ella o a ambos la facultad para convertirla en derecho al ejercerla, para
solicitar un divorcio. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Una solicitud para divorciarse. Una solicitud que, fijarse bien, no es demanda, no es para que a una solicitud se le conteste con una reconvención o con una contrademanda, y que después esto vaya atropelladamente a decir divorcio incausado, o como bien los medios de comunicación señalan, siempre con la especulación, legítimo, espurio, etcétera. Entonces, estamos frente a una solicitud de divorcio, que puede ser unilateral o bilateral. Hasta ahí. En esas condiciones, maestro Ibarra, una vez que alguien solicita ese divorcio, ¿qué tiene que hacer el juez? Bueno, conforme al artículo 267 del Código Civil, señala que una vez presentada la solicitud, ya sea por una de las partes o por ambas, y anexando desde luego un convenio en el cual se debe de establecer diferentes puntos en relación a quién va a tener la guardia y custodia, la forma en que va a convivir el cónyuge o el padre que no tenga la misma, también fijar la pensión alimenticia en un momento dado, que de común acuerdo o bien, aunque no lo estén, se tengan que proporcionar para el cónyuge que lo necesita o para los hijos. También se tiene que señalar quién va a continuar en la morada conyugal y hacer uso del menaje, quién va a administrar los bienes, y finalmente dice el artículo 267 que se debe de fijar una compensación que desde luego aquí es criticable, porque dice que una compensación sobre los bienes que hubieran adquirido ambos cónyuges y cuando estén casados bajo el régimen de separación de bienes. Si hablamos que hubieran adquirido, estaríamos hablando que no les tendría que tocar nada, puesto de que no es en relación a los bienes que tuviera uno de los cónyuges antes de adquirir el matrimonio, sino los que hubiesen adquirido durante el matrimonio. Si no adquirieron nada, probablemente pues no les llegue a tocar entonces nada. La redacción está pues muy mal. Una vez presentado entonces la solicitud, hay que aclarar que conforme al código adjetivo se tiene que presentar mediante un juicio ordinario civil. El artículo 255 se refiere a los juicios en los cuales hay controversia, hay contienda, porque dice toda contienda o controversia principiará con una demanda. En el caso del divorcio incausado, en la cual desde luego, llamado así como malamente o conforme a lo que expuso el maestro José Barroso Figueroa, una vez entonces presentada y con fundamento en este artículo que se refiere a contienda y que desde luego dice principiará por demanda, cuando se puede dar el caso cuando lo pida uno de ellos, pero cuando lo pidan ambos cónyuges, en el caso de mediante una solicitud que acaba de expresar la naturaleza jurídica el doctor Julián, que vendría a ser el equivalente a una jurisdicción voluntaria, puesto que no existe contienda entre partes y se pide la intervención de la autoridad judicial. Aquí, bueno, si se va a regir mediante un juicio ordinario civil en el cual dice que si están conformes con el convenio que se acompañó y desde luego las cláusulas no contravienen ninguna disposición que vaya en contra de la ley, dice el juez mediante auto decretará el divorcio, mediante auto, no mediante sentencia. Entonces, es importante, porque entramos en una parte muy técnica, que dejemos sentado antes de irnos a un corte,
que una vez que se presenta la solicitud del divorcio y el maestro dice un convenio, los requisitos, etcétera, sepan ustedes qué va a hacer el juez, qué va a resolver y cómo, por qué le llaman express, que en esas condiciones finalmente pacten lo que pacten, pongan lo que pongan, y si no ponen nada igual, el juez va a disolver el vínculo matrimonial, tal como usted lo escucha. Pero vamos a un corte y regresamos con esto. Recuerde usted que estamos en el canal judicial transmitiendo el programa Derecho Familiar, que el tema hoy es el divorcio exprés o incausado, y que antes de irnos al corte le decíamos qué hacer cuando la persona solicita el divorcio, estos requisitos que la ley exige, que el maestro Ibarra empezaba a señalar y que en este instante el maestro, el doctor José Barroso, va a retomar esa parte para que ustedes satisfagan esa duda que seguramente quedó al irnos al corte. Maestro, por favor. Bueno, ¿qué sucede en los casos en que se está haciendo el trámite de un divorcio acausal? Eso es, muy bien. Aquí se va a llamar acausal. Bueno, puede suceder tres cosas diferentes. Puede suceder que a la hora que se notifica al otro de los cónyuges, asuma la actitud de aceptar el convenio, en cuyo caso podríamos equiparar eso a un allanamiento, y la consecuencia sería que va a poder dictarse de inmediato la sentencia sin que quede nada pendiente. Y recalco que debe tratarse de sentencia. Voy a dar un dato sobre eso. No todos los jueces de lo familiar consideran que debe dictarse una sentencia. Algunos se refieren a un auto. Según el dato que he podido recabar, 17 de los jueces han optado por dictar un auto decretando la disolución del matrimonio, pero el resto han optado por la sentencia. En mi concepto debe tratarse de una sentencia, porque de acuerdo con lo que establece el artículo, me parece que 291 del Código Civil, hay que enviar copia de esa sentencia, ¿sí? De procedimientos sí, civiles. Hay que enviar copia de esa sentencia al juez del registro civil en donde se llevó a cabo el matrimonio que ahora se disuelve, pero copia de la sentencia. Y es que lo que los jueces reciben y anotan son sentencias, no autos. Ahora, volviendo a la otra cuestión. La segunda. Vamos a suponer que se allana, por así decirlo, porque equivale a un allanamiento, el otro cónyuge, pues entonces se aprueba el convenio, el divorcio que se pronuncia pues ya no tiene una secuela posterior, ya quedó resuelto. ¿Y qué pasa con los problemas. cónyuges en ese caso? Pues los cónyuges pueden contraer un nuevo matrimonio. No, pero ya queda disuelto el vínculo. Ya queda disuelto el es vínculo. Muy importante. Sí, lo que hay que recalcar para que lo entienda todo el mundo es que de todas maneras se disuelve el vínculo. Es decir, a la hora que el solicitante del divorcio presenta su solicitud, pues se inicia un procedimiento en el que puede suceder dos cosas. Antes de hablar de las tres, hablemos de las dos. Esas dos cosas que pueden suceder es que esté de acuerdo con el convenio o que no lo esté. Si lo está, pues adelante, se lleva a cabo el divorcio y quedan sujetos a lo convenido, es decir, a lo que estipula el convenio. Pero ¿qué pasa si él dice ni me quiero divorciar ni estoy de acuerdo con el convenio? Pues de todas maneras. ¿Cómo? Se dicta exactamente, de todas maneras se dicta el divorcio, de todas maneras, y todas las cuestiones relacionadas con la guardia y custodia de los hijos, los alimentos que les tocan a esos hijos, los alimentos que les tocan al cónyuge que tenga derecho a ellos, la guardia y custodia de los hijos,
la cuestión de la liquidación de la sociedad conyugal si se contrajo el matrimonio bajo ese régimen quedan pendientes. Eso es verdaderamente para mí alarmante. ¿Cómo es posible que se ponga la carreta delante de los caballos? Es decir, primero se resuelve que ya quedó disuelto el vínculo y todo lo demás queda pendiente. Y esto que queda pendiente no es cosa menor, son las cosas más importantes que hay que resolver. Y bajo esa consideración, si uno piensa en que de lo que se trata es de evitar la contienda, como los cónyuges, excónyuges, han quedado libres y pueden encontrar un nuevo matrimonio, a lo mejor incluso ya tenían compromisos anteriores, simplemente celebra el matrimonio y caray, ¿cómo va a ahondar eso la pugna? Nada más me votaste y ya tienes una nueva pareja. Y eso, en lugar de superar las diferencias, las va a ahondar cuando todavía está pendiente de resolver mucho. Pero te decía, pueden suceder tres cosas: o que se allane, se acepte el convenio y adelante, o que no conteste, y en ese caso yo diría que se trataría como si debiera llevarse en rebeldía el trámite, con lo cual el que está proponiendo el convenio tendría que comprobar, a él le toca la carga de la prueba, la procedencia de lo que propone. O bien, la tercera situación posible es que haga su propia propuesta de convenio, en cuyo caso, pues lo que va a suceder es que dentro de los 5 días siguientes, el juez tendrá que citarnos para ver si se logra un avenimiento. Si no se logra el avenimiento, pues simplemente se decreta el divorcio y que se resuelva todo lo que está pendiente mediante incidentes. Se me hace que el incidente es muy corto, es una forma muy limitada, elemental para resolver cuestiones tan importantes como las que quedan pendientes. No, pues una clase de derecho por televisión, de derecho familiar, a su domicilio, por uno de los profesores que más saben de esta materia, es un privilegio realmente. Y ahora vamos a oír al maestro Ibarra, precisamente en el punto específico, profesor, de, como decía el maestro Barroso, ya se solicitó, cita el juez a esta audiencia de conciliación. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si no viene ninguno de los dos, si viene ella, si viene él, si van sus abogados representantes? ¿Cómo podríamos explicarle al distinguido auditorio qué va a pasar con esta norma que dio el legislador y qué va a pasar con la familia y todo lo demás? Bueno, aquí, conforme al artículo 272, mencionábamos que el trámite es en un juicio ordinario civil. El juicio ordinario civil tiene diversas etapas. No, pero específicamente, maestro, ya esta solicitud de divorcio, como bien lo decía el maestro Barroso, se presentó, el señor, vamos a suponer, que no está de acuerdo, y entonces el juez dice, esté o no, como bien decía el doctor Barroso, yo los voy a citar a ustedes a una junta de conciliación, no en el juicio ordinario civil, sino en esta solicitud, cuando el juez lo cita, ¿qué va a pasar? O sea, ya llega el momento que dice el martes a las 10 de la mañana. Entonces, en ese martes a las 10 de la mañana, damos diferentes hipótesis. ¿Va la que solicitó el divorcio o no va? ¿Va el que dijo que no está de acuerdo o sí va? ¿Y qué hace la secretaria conciliadora? ¿Qué pasa en específico con ese asunto? Por eso, el artículo 272 que habla de una audiencia conciliatoria, aquí no se aplica en el divorcio, no existe una audiencia de conciliación. El artículo 260 dice que una vez contestada la solicitud de divorcio,
y transcurrido el término, desde luego, analizará, independientemente que concurran o no concurran las partes, porque ya lo hicieron mediante el escrito respectivo de solicitud, va a analizar el convenio que adjuntaron, y en ese momento, si está conforme a derecho, va a declarar disuelto el vínculo matrimonial. Si hay oposición, como lo dijo el maestro Barroso Figueroa, se va a señalar dentro de los 5 días, conforme al artículo 272 bis, una audiencia ahí sí de conciliación para ver si se ponen de acuerdo en las contrapropuestas o en el convenio. Dice que si no se han puesto de acuerdo, se debe de seguir conforme a lo establecido en el artículo 287 del Código Civil. El artículo 287 del Código Civil señala que si hay acuerdo, mediante sentencia se declara disuelto el matrimonio. Si no hay acuerdo, mediante sentencia se declara disuelto el vínculo matrimonial, y si abren los incidentes en relación a los bienes, cómo se van a liquidar los mismos, cómo se van a dividir, y en relación a los hijos con respecto a los alimentos. Sobre la compensación que señalaba el artículo 267, que se debe de fijar esa compensación, nos dice el artículo 283 del Código Civil que la sentencia de divorcio debe de resolverse al momento en que se dicta sobre la compensación. Ahí nos vamos a una hipótesis, sobre todo considerando que quienes no poseen la ciencia del derecho, es más difícil llevarlos por todo ese camino y ya ahorita llegar hasta lo de la indemnización. Yo creo que para ustedes que nos hacen el honor de vernos, es importante sintetizar lo que decía el maestro Ibarra, que es lo siguiente. Se solicitó el divorcio y usted, ahí están los elementos del convenio, dice no estoy de acuerdo. ¿Y? Pues no está de acuerdo, y el juez dice, pues fíjese que metafóricamente me vale que no esté de acuerdo, y de todos modos se disuelve el vínculo matrimonial. Esto es gravísimo, como bien lo apuntaba el maestro Barroso. Hay hijos menores de edad, hay bienes que repartir, y dice el juez, de todos modos, Juan te llamas. El divorcio se da, ¿por qué? Porque la voluntad, fíjense bien, y esto nos lleva a un tema importantísimo, la autonomía de la voluntad y el orden público. La voluntad de usted que ha dicho, me quiero divorciar, va a prevalecer encima del orden jurídico, encima de la legislación, encima de su familia y todo lo demás, porque esa voluntad va a hacer que se disuelva el vínculo matrimonial. En este sentido, podemos hacer una liga con lo que en sí es la autonomía de la voluntad, que el maestro Barroso nos puede explicar de una manera breve, sencilla, clara, para comparar con el orden público y poder en un momento dado, usted que nos hace el honor de dejarnos llegar hasta su hogar, saber que este divorcio es un desastre y que, como bien decía el maestro Barroso al empezar y el maestro Ibarra le hacía segunda, es muy buena la intención del legislador, sin más que la buena intención está nutrida de ignorancia, como ustedes lo están constatando. Maestro, en este sentido de la voluntad, de la autonomía, que es tan importante, usted civilista, familiarista, ¿de qué manera nos puede decir en qué consiste la autonomía de la voluntad y qué es el orden público? Sí, cómo no. Por favor. Antes que nada, me gustó esa frase que dijiste de que, como dice el prologio popular, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Bueno, quisiera decir previamente, para que nuestro público que no conoce derecho y que nos está viendo lo comprenda, que en el caso de este tipo de divorcio, siempre se va a disolver el matrimonio. Es decir, ya no hay para dónde hacerse. Si acepta el otro cónyuge,
se decrete el divorcio. Si no lo acepta, se decrete el divorcio. Es decir, de todas maneras. De allí que algunos litigantes inescrupulosos y hasta quienes no tienen el título de la licenciatura en Derecho, se anuncian diciendo algo que me platicaba el maestro Ibarra: divorcios, 3,000 pesos, porque no les cuesta ningún trabajo, porque de todas maneras van a obtener una sentencia en la cual se decrete el divorcio. Ahora, yendo a la cuestión de la autonomía de la voluntad, sé que un diputado del PRD, y digo diputado porque es a nivel federal, presentó un proyecto para que a nivel federal se estableciera este tipo de divorcio. Y aduce precisamente eso, de que hay que respetar la autonomía de la voluntad. Pobre hombre, no sabe lo que es la autonomía de la voluntad. ¿Por qué una persona puede verse obligada? Así de manera muy concreta podemos decir por cualquiera de dos circunstancias. O porque la ley que se impone autárquicamente ordena determinada cosa, o bien porque él, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, se compromete. ¿Por qué una persona está obligada a pagar impuestos? Porque la ley lo dice. ¿Por qué un profesor de la facultad está obligado a impartir su cátedra? Porque tiene un contrato que él aceptó y que en consecuencia le crea la obligación de impartir esa cátedra. La autonomía de la voluntad, y manifestada a través del convenio, del contrato, es el instrumento que el derecho pone en manos de los particulares para que autorregulen su conducta. Para que pongan lo que quieran. Exactamente. Lo que pasa es que las cuestiones de derecho familiar no están sujetas a la voluntad de los particulares, sino que, como bien dijiste hace rato, son de orden público y por lo tanto de observancia obligatoria. Entonces, aquí la autonomía de la voluntad no tiene que ver. Aquí la cuestión es qué es lo que ordena la ley. Viéndolo objetivamente, resulta que la intención es lo que nos permite establecer con claridad hacia dónde vamos, porque de lo que se trata, y así lo dice el Código Civil, es de que todo lo relacionado con la familia es de orden público y que está dirigido, tiene por objeto, usa la palabra objeto, proteger a la familia y a las personas miembros de la familia. Y aquí viene el problema del criterio, porque yo digo, ¿cómo es posible que existan esas posiciones que hacen tan endeble la subsistencia de la familia? Eso atenta contra la familia. Entonces, no se cumple con lo que está diciendo la disposición del Código Civil. Pero podría decir el que redacta o el que establece esta forma de divorcio: ¿cómo que no? Claro que se busca la dignidad de la familia, incluso la palabra dignidad es utilizada en el Código. Se está evitando que haya controversia entre los miembros de la familia, se está evitando que se creen rencores, se corta por lo sano, y las cuestiones relacionadas con los hijos, con los alimentos, con los bienes, se resuelven mediante incidente y se evita la contienda. De manera que ahí, pues, no podemos a priori decir quién tiene razón. Cada quien puede tener su opinión. ¿Eso es benéfico o perjudicial para la familia? Para unos es benéfico, para otros perjudicial. Como yo le digo a mis alumnos, cada quien en su criterio puede pensar lo que quiera, porque como dicen los yucatecos, cada cabeza es un mundo. Pero un mundo. Pero en esas circunstancias, Pepe, es muy importante que quede claro para nuestro distinguido auditorio que el orden público en el derecho familiar es un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley que la familia y sus miembros tienen que aceptar sin protestar. Tenemos que someternos
al jus imperium, a lo que decía el maestro de manera autárquica, que se impone el peso de la ley. La ley ordena, no discute. Discuten los sujetos. Pero como ahora la ley ha determinado que usted con su voluntad, con su autonomía, puede disolver el vínculo matrimonial, se cometieron otro gravísimo error. Si para casarse se necesitan dos, más la sanción del Estado, ¿por qué para divorciarse no se necesitan dos, sino solo la voluntad de uno? Aquí esto nos llevaría, y después de este corte, venir a decir algunas cuestiones sobre la constitucionalidad de estas normas. Se viola el artículo 4 constitucional, se determina en un momento dado que el 14, que habla del debido proceso legal, se ha seguido. No le cambie, regresamos con usted y en un momento vamos a hablar también de este tema que quedó pendiente, que es tan importante, que va a tratar el maestro Ibarra, sobre esta indemnización a que se tiene derecho. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Recuerde que estamos en el programa Derecho Familiar hablando del divorcio express, incausado o como propiamente lo ha llamado el doctor Barroso, acausal. Decíamos algunas cuestiones importantes de este divorcio y llegamos antes del segundo corte a señalarles cómo en este momento vamos a hablar sobre las cuestiones constitucionales, si realmente hay o no una violación a las garantías que establece el artículo 4, que habla de la protección, organización y desarrollo de la familia, y el 14 constitucional, que habla del debido proceso legal. En este sentido, maestro Barroso, ¿qué piensa usted de las resoluciones que se pueden emitir en ese sentido, sin escuchar al otro, por ejemplo? El derecho de audiencia es un derecho básico, fundamental, de los que son inherentes al hombre. Bueno, a la persona, para que quepa también la mujer. Realmente sorprende que siendo el matrimonio de estructura bilateral, es decir, para la celebración del matrimonio es necesario el concurso de la voluntad de los dos contrayentes. ¿Cómo es posible que ese acto, que se sujeta desde luego al principio pacta sunt servanda, lo que significa los pactos son obligatorios para los que celebran, se puede dejar sin efecto simplemente porque uno de los dos lo decide y sin que pruebe ninguna circunstancia que fundamente esa actitud? Yo creo que, aunque habría que reflexionar más profundamente sobre esto, en principio no se está respetando el derecho de audiencia, porque si bien se permite al cónyuge que no propuso el divorcio que formule un proyecto también de convenio, que tendría que avenirse con el proyecto inicial para de ahí obtener un resultado que funde las dos propuestas. Por lo que se refiere a la disolución del vínculo matrimonial, pues realmente no tiene nada que decir. Es decir, de todas maneras va a haber el divorcio. Entonces, maestro Ibarra, esto significa que si expresamente se dice que no se puede apelar la resolución, ¿se ahonda más en una inconstitucionalidad o es correcto esta norma, este artículo que se agregó al Código de Procedimientos Civiles para no permitir la apelación? El artículo 685 bis que se adiciona señala que únicamente son recurribles o se puede impugnar mediante la apelación las resoluciones que se dicten en los incidentes respectivos sobre cuestiones en relación a los bienes
o en relación a los hijos que surjan en el divorcio, pero no así en el divorcio entre los cónyuges, en la disolución del vínculo matrimonial, que dice que no puede recurrirse. Hace rato se estableció el orden, se señaló que era el orden público, y las normas de orden público tienen por objeto proteger el interés social, entre ellos la base o el núcleo de la sociedad, que es la familia. Una norma inferior, ordinaria, ya sea procesal o sustantiva, no puede ir en contra de una norma suprema, en este caso constitucional. Si bien es cierto, se cumple con la debida legalidad en cuanto al procedimiento, toda vez que la Asamblea Legislativa puede legislar en materia civil, ya sea reformando, modificando la misma ley, y ha introducido esta forma de divorcio y el procedimiento, al dejar en un momento dado sin recurso, se estaría cumpliendo efectivamente con la legalidad, porque así lo señala el Código de Procedimientos Civiles. Pero yo considero que esta disposición en cuanto a que pueda impugnarse o no, propiamente no crea una situación de inconstitucionalidad, toda vez de que tiene todavía un juicio de garantías que lo puede en un momento dado hacer valer la persona que no está de acuerdo. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que efectivamente, como lo dijo el maestro Barroso Figueroa, es que el derecho de audiencia, aquí yo sí considero que es violatorio del artículo 4, del artículo 14 y 16 constitucional, puesto que atenta en contra de ese interés social, conforme al artículo 138 ter, que señala que todas las disposiciones inherentes a la familia son de orden público e interés social. Por lo tanto, desde luego protegen al grupo familiar y al interés del mismo, y no prevalece un interés individual, en este caso los particulares. Las normas de derecho familiar nos dice que son irrenunciables, no pueden desde luego prevalecer el interés particular sobre el familiar, tienen que observarse aún en contra de la voluntad de quien está destinado, en este caso sería uno de los cónyuges. También en este caso son aparte con fundamento en el artículo 6 del Código Civil, que dice que deben de observar la disposición legal, debe de cumplirla en contra de su voluntad, son irrenunciables. Me falta... En 6, 7 y 8 que dicen contra las normas de orden público, todo lo demás. Pero, ahora bien, permíteme, pero es muy importante, de acuerdo a esto, y quisiera que el maestro Barroso lo ratificara, lo rectificara, para no perder el punto que ahorita en el auditorio queda pendiente, es, la Asamblea dice, este es el divorcio, pero además no es apelable. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Vivimos en un régimen de derecho, en un régimen democrático. ¿Cómo una asamblea legislativa va a dar normas de esta magnitud, de esta naturaleza, y quitarle el derecho de apelación y hacer tan discriminada la selección que dice, puedes apelar esto, de los niños y demás, pero la disolución del vínculo, que tiene un mensaje evidentemente, no es apelable? ¿Tú coincides con el maestro Ibarra en que no es violatorio de la Constitución? Sí, coincido, porque resulta que la disposición establece que la decisión de declarar disuelto el matrimonio no es apelable. Pero
hay que recordar que la apelación es solamente un recurso. Es decir, eso no quiere decir que no se pueda impugnar o combatir esa Sí, por un amparo, como él decisión. bien lo decía. Tendría que recurrirse al amparo. De manera que en total estado de indefensión no queda la persona. Y en el amparo habría que revisar si esa disposición se compadece o no se compadece con la Constitución que establece el derecho de audiencia y la protección de la familia. Con relación a la protección de la familia, reitero lo dicho anteriormente, es decir, muy probablemente nos podrían alegar quienes sostienen la conveniencia de este tipo de divorcio, que de esa manera se está protegiendo a la familia, por aquello de que se evitan las contiendas, se logra el convenio, el avenimiento. Otros diríamos, y entre ellos me cuento yo, realmente me parece que se plantea una situación demasiado difícil para la familia, es decir, se convierte en una unión sumamente frágil, y eso me parece inconveniente. Casi podríamos decir pero es cuestión de opiniones. que la gente está casada ahorita porque quiere. Así es, y esa es la idea. Esa es la idea. ¿Y la familia? Exactamente. Ahí lo que veo yo es que me parece que es un punto de vista excesivamente egoísta. Pero, repito, esta es una apreciación subjetiva. Hay argumentos atendibles también que justificarían la existencia de este tipo de divorcio. Yo no las comparto, pero que las hay, las hay. Ahora, la verdad es que si bien no existe la apelación, pues eso no significa que no haya un medio de impugnación. Acabamos de hablar que existe el amparo. Entonces, maestro Ibarra, hay una cosa que es importante que para la gente quede clara, porque hemos tocado una gran diversidad de temas, que sería importante especificar de una manera breve, porque el tiempo otra vez lo tenemos encima, ¿en qué consiste exactamente la indemnización? ¿Y cuándo se da? Porque ya pues, se da el divorcio express, se divorcian, ¿y la indemnización cuándo? Como mencionamos al inicio, dentro del convenio se debe de señalar o fijar una, no indemnización, sino ahora se habla de una compensación para uno de los cónyuges, que en este caso viene a ser una réplica a lo que decía el artículo 289 bis antes de las reformas, que señalaba que cuando estuvieran casados bajo el régimen de separación de bienes, la mujer que se hubiera dedicado desde luego al cuidado de los hijos, a las labores del hogar, el cónyuge, a las labores del hogar, que no tuviera ingresos ni bienes, podría demandar una indemnización, ahí sí decía hasta el 50%. Ahora no, señala que basta con que solicite el divorcio, la ley señala que se debe de fijar una compensación para ese cónyuge. Pero hablábamos que esa redacción del artículo 267, fracción sexta o séptima, está mal redactada, porque habla de los bienes que hubieran adquirido los cónyuges. Si están casados bajo separación de bienes, cada cónyuge adquiere los bienes propios, y únicamente la redacción es los bienes que hubieran adquirido ambos. Conforme al artículo 19 del Código Civil, las controversias del orden civil se resuelven conforme a la letra de la ley, y así está la letra de la ley. Entonces no tendrían realmente derecho a compensación ninguna, salvo que hubieran ambos adquirido bienes durante el matrimonio, pero bajo el régimen de separación de bienes en común. Ahora bien, debió de haber dicho en relación a los bienes que uno de los cónyuges tuviera, y sobre esos bienes se les debería de compensar a la otra cónyuge que cumpliera con los requisitos. Y dentro del artículo 283, que señala que el juez en la sentencia de divorcio debe de ya resolver sobre esa compensación, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso. ¿Qué quiere decir? Que al disolver el divorcio,
ya sea mediante auto, que no debe de ser mediante auto, como lo dijo el maestro Barroso Figueroa, sino debe de ser mediante sentencia, porque el procedimiento así lo señala. Todo juicio, controversia termina con una sentencia, no con un auto, y el 291 en relación con el 114 dice que una vez decretado el divorcio, mediante sentencia se remitirá al juez la resolución para que haga la inscripción. Entonces, en relación a la indemnización, ya sea mediante auto malamente legislado o mediante sentencia, en la sentencia el juez debe de resolver no nada más la disolución del vínculo matrimonial, sino también la compensación. Entonces esto, indemnizar es volver las cosas al estado que tenían y se compensa cuando el otro no es posible. Sea como fuere, la última novedad en esto es que ha resuelto la Corte que quien aspire a esta indemnización o compensación, fijarse bien, ahora tiene que probar que se ha dedicado al hogar o a la educación de los hijos. Ustedes han escuchado que es un tema interesantísimo. Antes de despedirnos, vamos a pedirle al maestro Barroso que de una manera breve nos dé una conclusión, después lo haremos con el maestro Ibarra, para que queden ustedes esa semilla, esa inquietud y que hayan resuelto sus problemas, maestro. Sí, con mucho gusto, claro. Solo quiero decir, antes de hacer la conclusión, que va a ser muy breve, que el maestro Ibarra, decía de lo que hubieran adquirido. Efectivamente, dice hubieran en plural. Como no adquirieron nada porque están bajo separación de bienes, a menos que hayan recibido una donación, por ejemplo, hecha a ambos y no hayan dividido, pero así en general, lo más seguro es que no haya esa situación, o herencia o legado, pero en común, y que hubieran adquirido, pues están bajo separación de bienes. ¿Qué pudieron haber adquirido? Bien podría decir el cónyuge a quien le exigen la compensación, ¿cómo no?, de lo que hubiéramos adquirido. Como no adquirimos nada, le va a tocar la mitad de nada. ¿Y como conclusión? Y como conclusión, que es buena la intención de que no haya rencores y contiendas entre quienes estuvieron casados para beneficio de los hijos. Pero tal como actualmente está la regulación, está hecha de manera tan deficiente que realmente muchas cuestiones quedaron en el aire y que esa legislación no es eficaz para producir ese resultado de manera adecuada. Gracias. Maestro, una palabra para que el público tenga presente su presencia y su pensamiento, por favor. Marcel Planiol, en relación al divorcio, señalaba que no existe un divorcio sin causa, sino muchas veces la causa se oculta. El divorcio es un mal necesario, pero que desde luego debe de darse. Aquí la intención del legislador es buena, concluir desde luego los divorcios que se llevaban durante mucho tiempo y que sea en forma rápida, pero realmente debe de regularse adecuadamente, porque se decreta el mismo y se dejan cuestiones tan importantes como la situación de los hijos, la situación de los bienes que con anterioridad a las reformas se resolvían en la misma sentencia. Entonces, yo sigo insistiendo, para mí sí es violatoria del artículo 14 constitucional, puesto que no se le da el derecho de audiencia a uno de los cónyuges que quiera permanecer, por ejemplo, unido en matrimonio, si atenta en contra de la familia. Entonces, quiere decir que un tema de esta magnitud no es suficiente para tratarlo en una hora. Y antes de irnos, les digo nada más un número importante. Seguramente pronto, en otro programa, lo haremos en detalle. Del 3 de octubre del año pasado al 31 de agosto del presente, en los 42 juzgados familiares se han llevado a efecto 18.887 divorcios nuevos por esta situación. Necesitamos el parámetro de cómo era en el pasado
y qué es lo que ocurre hoy. Pero pronto ustedes sabrán de nosotros y vamos a determinar si son más hombres o más mujeres las que han intentado el divorcio por esta razón. Por hoy nos despedimos de ustedes, les agradecemos permitirnos llegar hasta su hogar y hasta la próxima.